movimiento circular uniforme. ¿Cuándo algo es uniforme? Cuando, bueno, cuando el movimiento es uniforme. Recuerden, ¿cuál es la diferencia entre movimiento variado y movimiento uniforme? ¿Cuál es? Recuerden, yo quiero escucharlos a ustedes. ¿No recuerdan? ¿Cuándo es uniforme? ¿Por qué es uniforme? ¿Se acuerdan del movimiento rectilíneo uniforme? ¿Por qué era uniforme? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la variable que hace que algo sea variado, o sea, que acelere, que desacelere o que sea constante o uniforme? ¿Qué logra un movimiento uniforme? Nadie, les pongo cero a todos entonces. Una velocidad constante. Ya, la velocidad es constante, pero ¿quién respondió? Diego Alvin. Diego, perfecto. Pero ¿qué hace que la velocidad sea constante? Recuerden que la velocidad depende directamente de otra variable. ¿Cuál es esa variable? ¿De qué depende la velocidad? ¿Me responden ustedes o les pregunto yo? La distancia sobre el tiempo. No, nada tiene que ver ni la distancia ni el tiempo. ¿Qué hace que algo sea constante? Que la velocidad sea constante, que sea uniforme. ¿Qué hace? La aceleración. La aceleración. La aceleración. Porque la aceleración es la que me aumenta la velocidad o me disminuye la velocidad. La aceleración es la que permite que un objeto aumente o disminuya su velocidad. Y al mismo tiempo, si yo extraigo la aceleración, si yo la quito o mi aceleración es cero, entonces el movimiento es constante, la velocidad no varía. Porque ¿qué hace que la velocidad varíe? La aceleración, ¿verdad? Imaginen su carro, el carro desde su casa, ya estuvimos en el movimiento rectilíneo. Si yo no estoy apretando el acelerador, la velocidad va a mantenerse constante, ¿verdad? Es igual en una rueda. Ahora, vamos a analizar la rueda de su bicicleta. Ya, si usted va a la misma velocidad, si no acelera ni desacelera, aun cuando nosotros es difícil de analizar eso, porque no es que usted tiene una facultad de saber cuánto está acelerando ni cuánto está desacelerando, no sabemos. Podemos medir, sí. Pero digamos, vamos a suponer que estamos en la misma velocidad, que la rueda de su bicicleta va a la misma velocidad. Entonces no hay un factor de aceleración ni de desaceleración. Entonces la rueda está girando a una velocidad promedio, ¿verdad? No está ni aumentando ni disminuyendo, porque la aceleración no está presente. A ese concepto de que un movimiento sea periódico, se lo conoce como periodo. Ya, ¿cuánto le toma a una rueda dar una vuelta y llegar al mismo punto, verdad? Y si el tiempo es el mismo, entonces tenemos un movimiento periódico, porque se está repitiendo, está siendo secuencial, ¿verdad? Una rueda es secuencial, o sea, parte y vuelve. Digamos que tenemos una rueda, la rueda que hicieron el día de ayer, y le dibujamos un punto, digamos que la rueda es blanca, es negra, las ruedas son negras ahora, y le dibujamos un punto blanco. El tiempo que le toma a ese punto blanco, dar una vuelta completa y llegar al mismo lugar. Dar una vuelta completa y llegar al mismo lugar. Eso es lo que vamos a analizar. Dar una vuelta completa y llegar al mismo lugar. Otra idea. Han jugado, no creo que hayan jugado, pero han visto, creo que han visto. No se han de haber jugado, en inglés debieron haber jugado. Sí, ustedes andaban a cargar una cosa en inglés, una ruleta, ¿se acuerdan? En inglés, cuando estaban en octavo. Sí hicieron una ruleta en inglés en octavo. ¿No hicieron una ruleta? Bueno, algún curso de inglés en algún lugar del colegio, porque era en el Inti Raymi, andaban a cargar una ruleta con unas palabras de inglés. Yo me acuerdo. Ya no me acuerdo si eran ustedes, pero había. Entonces pensemos en una ruleta. Igual, si usted gira una ruleta, pero digamos que la ruleta está hacia abajo, entonces, por lógica, el tiempo que le toma digamos, a la cosita que va señalando,
dar una vuelta entera, ese es un periodo. ¿Sí? Eso vamos a analizar el día de hoy. Bien, pero para lo cual vamos a trabajar con nuestras fórmulas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nuestra fórmula sigue siendo la misma. ¿Ya? Segundo, voy a conectarme con este aparato. Casi se quedan sin recibir clases hoy. Casi. Hubiera sido chévere, ¿verdad? Pero no, logré solucionarlo, así que no es chévere. Como para mí sí, para ustedes no. ¿Verdad? No se ríen ustedes, de verdad tienen un... No sé qué hacer ya. O sea, verán, yo trato de hacerlos hablar chévere, así conversando, dialogando, no hablan. Entonces no hablan por medio de la felicidad, hablan por medio del dolor. Entonces 10 ejercicios, ahí sí, ¿verdad? 15, 20, 25, yo sigo, 30, No, 35. Licen, por favor, no. No, Lizeth. No, Bien, Lizeth. No. Sí, no, Licen. ustedes no hablan por medio de la felicidad, hablan por medio del dolor. Yo estoy consciente de eso. Bueno, sigamos, ya les decía, vamos a trabajar con la velocidad angular. Aquí era igual la velocidad angular, era igual al radio, perdón, al concepto de circunferencia o variación, en este caso le vamos a colocar así, variación del ángulo sobre la variación del tiempo, ¿de acuerdo? Es como que usted tome una rueda y la estire. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, para analizar bien el concepto. Pero también decíamos que la velocidad angular era igual a 2 pi radianes. Eso fue lo que analizamos el día de ayer sobre el tiempo, que viene dado en segundos, por supuesto. Por lo cual, la velocidad angular nos quedaba en radianes sobre segundos. Pero esto siempre y cuando esta expresión de aquí nos dé una vuelta entera, ¿verdad? Una vuelta entera, o sea, vaya del punto A y dé una vuelta entera. Ahí nosotros podemos hablar de 2 pi radianes. Cuando da una vuelta entera, voy a hacer un círculo aquí para que esto quede clarísimo, si no, no vamos a entender nada hoy. ¿Ya? O sea, vamos a imaginar que el punto esté aquí y que la rueda de toda la vuelta, voy a intentar hacer, de toda la vuelta hasta llegar al mismo punto. Ahí estamos hablando, cuando pasa esto, estamos hablando de 2 pi, ¿verdad? Pero si digamos que pasa, porque puede pasar que solo da media vuelta, o sea, solo parte desde aquí y llega hasta aquí. Entonces, eso de ahí lo vamos a conocer como pi, nada más, porque solo dio media vuelta. Entonces, recordemos, y vamos a recordar que 2 pi equivale a 360 grados, ¿verdad? Y pi equivale a 180 grados. Hasta ahí estamos claros. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a definir dos cosas, ¿ya? Todo objeto circular que existe, tiene dos condiciones, tiene dos principios. El primer principio se conoce como periodo. Todo movimiento circular debe ser periódico. O sea, debe cumplir ese concepto de dar toda una vuelta, ¿verdad? ¿Sí? Diego, concéntrese en la clase, por favor. Bien, entonces vamos a trabajar con el periodo, ¿ya? Ya sé que están pensando. Son... periodo. ¿Ya? ¿Qué es el periodo? Vamos a escribirlo aquí. Vamos a poner 2 puntos y vamos a escribir que el periodo se define. A ver, vamos a avanzar. No tanto. Por aquí. Ya vamos a ver algo chéverísimo. Ya vamos a ver algo bien chévere.
como el tiempo que tarda un objeto que describe un movimiento circular Ojo, todo es circular, no es elíptico, no es nada del otro mundo. Es circular uniforme. Circular uniforme en realizar una revolución. Ya vamos a ver qué es una revolución. No es una revolución no es, no es una revolución como la Revolución Francesa o la Revolución Ecuatoriana o nada de eso. Estamos hablando en física, ¿ya? Se denomina denota con la letra T mayúscula. Voy a poner así entre paréntesis T, así, con la letra T. No es tiempo. Muchos pueden confundir, se puede confundir con el tiempo, pero no es tiempo. ¿Ya? Y se expresa en unidad de tiempo. O sea que sí viene dado en segundos, pero no es tiempo. Ya vamos a analizar. Entonces, el periodo es el tiempo que tarda un objeto en describir un movimiento circular uniforme, sí, coma, sí, en realizar una revolución. ¿Qué es una revolución? En internet vamos a encontrar, los chicos deben, las chicas también, ahora todo es unificado. Todo el mundo sabe de todo. Ya no nos vamos a poner aquí machistas. A ver, ¿qué es una RPM? El que me dice que es una RPM, le pongo un punto. Un punto extra en el examen. ¿Qué es una RPM? No voy a decir la palabra porque se escucharía feo. Pero ¿qué es una RPM? A ver, cualquiera. ¿Qué es una RPM? Las revoluciones de una moto. Por minuto. Bueno, Alejandro respondió primero y luego Aitana. A ver, primero Alejandro y luego Aitana. Vamos. No quieren punto, ¿verdad? ¿No? Revolución por minuto. Ya, Aitana, ¿qué iba a decir usted? Revolución por minuto. Ya. RPM, revolución por minuto. ¿Ya? ¿Eso se ve dónde? ¿Dónde se ve eso? Los carros tienen algo ahí que se llama RPM. ¿No han visto? O sea, ellos tienen el medidor de velocidad y ahora tienen uno que se llama RPM, revoluciones por minuto. ¿Ya? ¿Qué significa eso? La cantidad de vueltas que da una llanta en un minuto. Si habláramos de llantas. Y si no, en el tema mecánico, yo creo que usted, Diego, va a entender un poquito de eso. En el tema mecánico, ¿cuántas vueltas da el cigüeñal ya en un minuto? ¿Sí? Eso es RPM, revoluciones por minuto. Los vehículos funcionan con revoluciones por minuto. Por favor, hasta los Power Rangers había unos Power Rangers que eran Power Ranger RPM, no creo. ¿En serio? Revisen y pongan Power Ranger RPM. Existe. Eran chéveres, eran bien chéveres. Pero bueno, la idea de RPM es revolución por minuto. O sea, una revolución es una vuelta entera, ¿verdad? Entonces, RPM significa cuántas revoluciones o cuántas vueltas está dando una rueda o una estructura de una circunferencia en un minuto. ¿Ya? Si ustedes analizan, cuando vayan, les mando de deber, cuando se suban al carro de sus papás. Si no se van a subir, le dicen que lo prendan un ratito. Y ahí en el tablero hay un lugar donde dice RPM. Mientras más aceleren ellos el carro, esa flecha más sube.
Incluso en Rápidos y Furiosos se ve. No, es que es verdad, o sea, a mí me parece increíble que no sepan qué es RPM. Cuando ustedes ven las películas de Rápido y Furioso, ellos están haciendo carreras, ¿sí o no? Si me dicen que no han visto esa película, se acaba la clase. Sí la han visto, ¿verdad? Sí. Sí la han visto. Ya, perfecto. Cuando ellos hacen, bueno, en las primeras, porque ahora ya andan en naves espaciales. Pero en las primeras, cuando hacían carreras, ellos aceleraban el carro antes de iniciar la carrera, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y siempre hay una flechita en el ¿cómo se llama esto? Donde se ven, en el instrumento de medición que tienen ahí frente, siempre se ve como esa flecha sube, ¿verdad? Sube, 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 sube. Eso es RPM, las revoluciones por minuto que da el motor. Ya mi moto también tiene RPM, tiene una cosita que no es verdad. Tiene una cosita que muestra la velocidad y tiene una que muestra las revoluciones por minuto. ¿Sí? Entonces, eso de ahí son las RPM, revoluciones por minuto. ¿Ya? Entonces, eso de ahí es para que entiendan el concepto de que es una revolución, una vuelta entera. Esa vuelta entera se da en un minuto. RPM, revoluciones por minuto. No se olviden. Un segundo, chicos. Regálenme un segundo. Perdón, chicos. Bueno, seguimos. Entonces, hasta aquí estamos claros, ¿verdad? ¿O tienen alguna duda? Todo claro, todo perfecto. Bien. Eso es periodo, pero no solo es periodo. Aun cuando el periodo lo vamos a definir con la siguiente estructura. Lo siento, no voy a ver. Ya. El periodo viene dado por T. ¿Ya? Dicen, ¿puedo apagar la cámara un ratito? Sí, no hay problema. T es igual y viene dado en segundos. ¿Sí? No se olviden. El tiempo no es tiempo, es periodo, viene dado en segundos. ¿Verdad? Muy bien. Seguimos. Frecuencia. Ahí la frecuencia. Si siguen conversando en la casa, les doy la segunda hora de clase. Verán. Sí, no crean que no me doy cuenta. Yo me doy cuenta de todo. Yo tengo dos pantallas aquí, no sé si saben. Ya, y la una es el porte de un televisor. Entonces yo los veo. Yo los veo. Yo veo todo lo que hacen. Bueno, no es como, es un televisor de 32 pulgadas. ¿Sí? Es que así es mejor. Crean, es mejor. Bueno, el periodo lo vamos a definir con la letra F. Así, vamos a poner F. No es fuerza, es F minúscula, ¿ya? Es el número de revoluciones. Un segundo, me faltó una tilde. Es el número de revoluciones que realiza un objeto en cada unidad de tiempo. En cada unidad de tiempo. Punto. Se expresa en revoluciones por segundo. Se expresa en revoluciones por segundo. Ya que va a venir así. Revolución
por segundo. Aquí no puedo poner punto. Pero ahí lo entiendo. Ya, perdón. Revolución sobre segundo. Lo siento. ¿Ya? Y esto es importantísimo, chicos. ¿Ya? Esto es muy importante. De aquí en adelante vamos a ver algo diferente. ¿Ya? Es la primera unidad de medida que viene dada así. Que usualmente no escuchan a unos niños cantando. No, sí escuchan, algunos sí escuchan. Que usualmente se escribe como, y aquí vamos a hacer esto, miren, S. Siempre cuando yo ponga S, esta expresión de aquí, miren, esta de aquí, significa que voy a elevar algo a un exponente, elevado a la menos 1. ¿Sí? Ya lo escribo bien. Punto. En ocasiones también, realmente no en ocasiones, sino que eso es lo que más se utiliza, la frecuencia viene dada, la frecuencia se expresa en revoluciones por minuto. RPM. ¿Sí? Los invito a que vean Rápido y Furioso, ¿ya? Para que tengan un concepto de qué es RPM. O vayan a ver los Power Rangers también. Eso también. No, en serio, es que es un concepto muy básico. Estoy jugando, ya no harán caso. Ya, entonces recuerden que el periodo viene dado en segundos. La frecuencia, por su parte, voy a borrar esto de aquí, voy a subir un poco más, ¿ya? Ya, ahí sí. Les decía, la frecuencia viene dada en segundos. Las fórmulas que definen el concepto de la frecuencia viene dada en frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Entonces, si el periodo es segundos, nos va a quedar algo así. Frecuencia va a ser igual a 1 sobre segundos, para hacer la unidad, ¿ya? Sobre segundos. Entonces, este segundo está elevado a la 1. ¿Sí o no? Entonces, la frecuencia va a ser igual a S elevado a la menos 1. ¿Se acuerdan la propiedad de esa? Que si algo está abajo y sube en exponente, sube a... ¿A qué sube? Sube con el símbolo contrario, ¿se acuerdan? Esa propiedad se aplica en potenciación. ¿Preguntas hasta aquí? Pregunten. ¿Ya? Bien. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Hay algo que no entiendan, tal vez? Está claro. El periodo es el tiempo que tarda un objeto en dar una vuelta, ¿verdad? Pero la frecuencia es el número de revoluciones que se hace en una unidad de tiempo, sea segundos o sea minutos. El que más se utiliza, aún cuando no lo vamos a utilizar acá, el que más se utiliza es revoluciones por minuto. Pero también podemos tener revoluciones por segundos
o revoluciones por hora, o revoluciones por día, o revoluciones por año. También puede pasar. Ya entendiendo algunos principios diferentes. Pero en sí, vamos a trabajar el siguiente ejemplo. ¿Ya? Pongan por favor, un satélite, mucho estamos trabajando en el espacio. Un satélite geoestacionario. Siempre se encuentra sobre el mismo punto del ecuador de la Tierra. Ecuador está en minúscula porque no estamos hablando del país. Estamos hablando de ¿qué? De la línea ecuatorial, ¿verdad? De la línea ecuatorial. Recuerden que el Ecuador o el nombre Ecuador viene dado de la línea, ¿no? No se olvidarán de eso. A una distancia de la Tierra, a una distancia de 36.000, ¿sí?, kilómetros. Bien. Sobre la superficie terrestre. Sobre la superficie terrestre. Perfecto. Punto. Para el satélite determinar A, el periodo de revolución. Punto. B, la frecuencia del satélite. Vamos a determinar la velocidad angular. La velocidad angular y la rapidez del movimiento, ¿no? Eso también vimos el día de ayer. Ah, coraje. Perdón, se me acaba de apagar mi... ¿Se escuchan? ¿Escuchan? Ya. ¿Ahí me escuchan bien? Por favor, respondan. Sí, la velocidad angular y la rapidez de movimiento. Dame un segundo, déjame encargar mi auricular. Ahí está. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Que tendríamos que calcular primero la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia viene dado sobre ¿qué? Es 1 sobre el periodo, ¿verdad? Vamos a empezar con la expresión A.
frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. ¿Sí? Nos dice que el satélite geoestacionario, o sea que está siempre ubicado en un punto, se encuentra sobre el mismo punto del Ecuador en la Tierra a una distancia de 36.000 kilómetros sobre la superficie terrestre, para el satélite determinar el periodo de la revolución. Si es un satélite que está geoubicado, o sea que no se va a mover, ¿cuál es la frecuencia que tiene? O el periodo. El periodo sería lo que le toma al planeta dar una vuelta completa. ¿Cuánto es eso? Aquí no hay datos, pero hay que irlos recabando. ¿Cuánto le toma a Daniel Reyes al planeta dar una vuelta completa en tiempo? ¿Cuánto? No. Estamos hablando no sobre, a ver, no estamos hablando del movimiento de la Tierra sobre el Sol, sino de un satélite sobre la Tierra. ¿Me explico? Estamos hablando de la Tierra en su rotación, en su propia rotación, no en la rotación sobre el Sol. ¿Ya? ¿Cuánto le toma a la Tierra en su propia rotación dar una vuelta completa? Nadie. 1440 segundos sería. En horas quiero saber. 24 horas. 24. 24 horas. ¿Cuánto le toma al planeta dar una vuelta? 24 horas. ¿Por qué 24 horas? Porque, recuerden, por eso es nuestro tiempo está definido por eso. Nuestro tiempo está definido por el día y por la rotación de la Tierra en sí mismo sobre su propio eje y la rotación de la Tierra sobre el Sol. Ya, entonces, cuando ustedes cumplen años, no cumplen años como tal, o sea, ustedes están celebrando que han dado una vuelta más al Sol, ustedes. Eso es en realidad. Y cuando pasa un día, no es que pasa un día, sino que la Tierra ha dado una vuelta más. ¿Me entiende? Así medimos el tiempo.